Pero bueno, y entonces, ¿quién es el dios de los báculos? Y acá es donde la cosa se empieza a poner súper interesante. Y es que el dios de los báculos se ha reconocido que a lo largo de Perú era una deidad suprema y tutelar y común a muchas culturas distintas a pesar de diferencias geográficas. En 2003 se encontró como la representación más antigua del culto a este dios, data del año 2250 a.C. Y es como que une a todas las deidades y como que de esta devienen todas las demás, de muchísimas culturas, ¿no? Desde Bolivia hasta acá. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Lima, Perú, y vamos a estar visitando un lugar muy especial que es el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, para visitar específicamente y conocer una de las obras y una de las piezas más importantes de la historia del Perú que está alojada en este lugar, que es la llamada Estela Raimondi o Estela del Dios de los Báculos. Bueno, pues este es el museo más antiguo del Perú. Fue fundado bajo el patrocinio de San Martín en el año 1822. Actualmente tiene aproximadamente 17.000 piezas en su colección, donde se incluyen fardos funerarios, momias, cráneos, esqueletos. Se encuentra ubicado en el Palacio de la Magdalena, en la Plaza de Bolívar, dentro de la ciudad de Lima. Y bueno, algo muy interesante, Juandi, es que durante la Guerra del Pacífico, cuando las tropas chilenas vinieron a invadir Lima, ellos se metieron en este museo y pues se alcanzaron a robar prácticamente toda la colección que tenían acá. Sin embargo, pues se salvaron varias piezas, que son las que pues vamos a mostrarles acá a continuación. Bueno, mientras estábamos haciendo el recorrido nos encontramos con una sorpresa muy genial, y es que como este lugar es tan antiguo y data de las épocas de las independencias de América Latina, en este lugar estuvo Simón Bolívar también y plantó este árbol que les vamos a mostrar acá. Lleva aquí desde 1826, es una locura esto. Bueno, hablemos ahora sí de la estela, que tiene una historia fascinante incluso antes de saber el significado de lo que representa. Resulta que la estela la encontraron en la región de Ancash, cerca del Chavín de Huántar, de lo que hoy es el sitio arqueológico. La encontraron en 1840 un habitante del pueblo cercano al sitio arqueológico, y lo más chistoso es que cuando él la encontró no sabía qué era y se la llevó a su casa y la usaban como una mesa. Y literalmente usaban en la superficie lisa de la estela como la mesa. Y pues debajo, o sea, estaba como protegida de alguna forma porque no la estaban como de pronto rayando, utilizando en el lado donde están las inscripciones. Y entonces, eventualmente, 20 años después, llega este investigador italiano, Raimondi, que él era un viajero y que sabía mucho de antropología, y que bueno, se encuentra con la estela en la casa de esta gente que la tenían pues literal como una mesa comedor. Sí. Y dice como esto es muy importante, esto es una locura, hay que tratar de preservarla, hay que tratar de enviarla a un museo en Lima para que sea estudiada, ¿no? Entonces él la dibuja a mano y empieza a hacer como la presión y toda la acción para que se pueda llevar a Lima, en donde está en este momento. Lo que dicen es que fue bueno que este primer señor la encontrara, porque como la tenía en su casa protegida sin saber lo que era, se evitó que pasara lo que pasó con muchos monolitos de la civilización de Chavín, que fue que muchos lo usaron como materiales de construcción, literalmente, porque no se sabía qué eran. Entonces excavaban y agarraban monolitos y piedras y elementos muy sagrados y los usaban justamente para construcción y los destruían.
Y bueno, esa fue la primera vez que la estela se salvó por cosas de la vida. Wow. Entonces, eventualmente, bueno, después de que este señor Antonio Raimondi la encuentra de nuevo en la casa de esta persona, empieza a hacer, como decía, todas las gestiones y escribe un libro que se llama Las riquezas de Ancash, ¿no? Entonces empieza a buscar y a tratar de explicar toda la riqueza antropológica y mineral que hay en esa región del Perú. Y en 1873, como resultado de esas investigaciones, se decide traer a Lima la estela, que es exhibida por primera vez para conmemorar los primeros 50 años de la independencia del Perú. O sea, era súper reciente Perú en ese momento. Wow. El segundo momento donde la estela se salva de una manera loquísima es en 1881, porque como tú mencionabas hace rato, pues este museo fue saqueado en el marco de la Guerra del Pacífico por parte de las tropas chilenas. Y lo que pasó durante ese pillaje fue una locura. La historia se sigue poniendo más loca porque lo que pasó fue que cuando entraron las tropas chilenas a destruir acá y a robarse todo, la estela se cayó. Y cayó del lado donde está lisa. Entonces, cuando llegaron los chilenos y se estaban robando todas las cosas arqueológicas y las joyas y todo lo que había acá, pensaron que era una piedra normal y la dejaron quietita, y fue de las poquitas cosas que se salvó durante ese ataque. Me parece una locura. Ya dos veces que por cosas así se salva la estela. Ya lo último que pasa después es que en 1940 hay un terremoto muy fuerte acá en Lima, la estela se cae y se rompe una de sus partes. Y aquí estamos llegando a la estela Raimondi. Y bueno, ya para empezar a dar algunos datos sobre la estela como tal y acercarnos a lo que significa y representa, la estela data del año 200 a.C. y es un monolito hecho pues de granito, de una piedra de granito que fue tallada con muchísima meticulosidad, como pueden ver en las imágenes, y mide más o menos 1,98 por 73 centímetros. Otra cosa muy interesante que podemos decir ahí es que lo que se sabe potencialmente es que la estela estaba ubicada dentro de la plaza central en lo que es Chavín de Huántar, y pues era un lugar muy visitado y al que todo el mundo pasaba como a rendir respeto cuando llegaban a visitar la civilización de Chavín de Huántar. Ahora sí hablemos de las interpretaciones de qué es lo que vemos en este monolito. Para el arqueólogo Julio César Tello, él lo que decía era que en la cara del monolito está tallado un dios jaguar, que en la cabeza tiene un tocado ceremonial. También dice que en sus dos manos tiene dos báculos y pues esto justificaba la hipótesis que tenía el arqueólogo de que la civilización Chavín venía del Amazonas, ya que pues el jaguar es un animal que viene de esta región del Amazonas. Adicionalmente, para el arqueólogo Max Uhle, un alemán que vino acá a estudiar el monolito, él decía, no, lo que dice Tello no es cierto, lo que yo veo es un hombre jaguar, que en la cabeza, en lugar de tener un tocado ceremonial, lo que tiene es un 100 pies con pies de báculo o de serpiente. Y ya por último, para el arqueólogo peruano Federico Kaufmann, él decía, bueno, no, acá donde Tello ve un tocado ceremonial y donde Uhle ve un 100 pies, aquí lo que yo estoy viendo son alas. Entonces él decía, esta es una representación de un dios para este pueblo ancestral y lo que vemos en su cabeza son alas, plumas estilizadas. Él decía que era como una extensión de la espalda que ascendía a la cabeza y que eran como unas plumas, unas alas. A esta divinidad Kaufmann le llamó Piscoruma Pumapacimi, que del quechua significa hombre ave con hocico de felino. Este felino volador se le asoció al culto al agua, a la fertilidad, que pues tenía mucho sentido para el Perú antiguo, donde para estas civilizaciones agricultoras era muy importante hacer el culto al agua.
Bueno, y ahí esto que dices ya se empieza a conectar con algo muy interesante y es como la siguiente como interpretación que se le ha dado, ¿no? Que la dio un antropólogo también extranjero que se llamó John Rowe. Y bueno, entonces recordemos que el primer nombre o el nombre oficial, digamos, de la estela, por así decirlo, es de la estela Raimondi en honor a Antonio Raimondi, que fue el que impulsó que la trajeran acá. Ahí como paréntesis me gustaría que tuviera otro nombre, ¿no? Como un poco más relacionado a la cultura y a la civilización, pero bueno, eso ya es como una opinión personal. Pero el punto es que, bueno, también este segundo nombre por el que se le conoce tanto a esta estela me parece que también es algo más diciente de lo que representa. Y es que este señor John Rowe lo que dijo fue, esta deidad no es la primera vez que se le representa en el Perú y en las culturas andinas, incluso llegando hasta Bolivia. Y dijo, tiene una similitud súper importante con las deidades de Tiahuanaco, la deidad principal de Tiahuanaco, ya en Bolivia. Entonces dijo, lo que estamos viendo acá, es una representación del dios de los báculos. Pero bueno, y entonces, ¿quién es el dios de los báculos? Y acá es donde la cosa se empieza a poner súper interesante. Y es que el dios de los báculos se ha reconocido que a lo largo de Perú era una deidad suprema y tutelar y común a muchas culturas distintas a pesar de diferencias geográficas. Y lo que pasó es que en 2003 se encontró como la representación más antigua del culto a este dios, que a mí me voló la cabeza esto. Data del año 2250 antes de Cristo. Y es como que une a todas las deidades y como que de esta devienen todas las demás, de muchísimas culturas, ¿no? Desde Bolivia hasta acá. Entonces es muy interesante justamente eso, bueno, este dios de los báculos o dios de las varas, como empiezan ya la explicación más profunda que dan, es que tiene representaciones de colmillos, entonces por lo tanto tiene una relación con los felinos, que si lo pensamos también desde la trilogía y la tríada de la cosmovisión andina, representaría el caipacha, el mundo terrenal, pero luego también vemos que tiene como estas plumas o estas alas que se relacionarían con el cóndor o con un ave de rapiña, ¿no? Que pues sería justamente el mundo superior, el Hanan Pacha. Pero también desde las cosas que parecen como esos cabellos que han dicho, o todas las relaciones también en la falda que han hablado que tiene como el movimiento o la forma de una serpiente, pues estaremos hablando también del Ucupacha, es decir, una deidad que representa la totalidad de los tres mundos que están interactuando. Y eso me parece profundamente poderoso y es una locura también pensarlo, ¿no? Como que desde esta figura se ve como reflejada la totalidad de la cosmovisión andina. Es algo muy poderoso. Qué hermoso. Y otro dato súper interesante es que, bueno, ¿por qué Dios de los báculos? Porque en cada mano está sosteniendo dos báculos, pero los báculos que son, lo que se ha interpretado es que son como si estuviera agarrando el cactus San Pedro en cada mano. El cactus San Pedro es una planta enteógena muy poderosa, muy parecida al peyote o al jicuri, pero que se da en esta región del mundo, que también tiene propiedades enteógenas y que por esa misma razón cuando se observan los ojos del dios de los báculos o sus pupilas se ven como un poco dilatadas, mostrando el estado de trance en el que se podía encontrar al comulgar con este tipo de plantas. Entonces es una cosa complejísima que realmente encapsula la totalidad de la cosmovisión andina y, como digo, está desde Tiahuanaco hasta la estela Raimondi y en muchas otras manifestaciones que reflejan esa unión al culto del dios de los báculos. Acá lo último que también se podría decir sobre el dios de los báculos es que no se sabe a ciencia cierta si es el mismísimo Viracocha, ¿no? Como la deidad tutelar, el gran hacedor, pero pues hay muchas cosas que lo relacionan como por ser el primero, ¿no? Y el más antiguo, y de hecho es el dios más antiguo de todas las Américas. De hecho es la representación más antigua que hay de un dios, entonces como también en ese sentido es muy poderoso.
bueno, ya casi que cerrando lo que es toda esta reflexión sobre el Chavín de Huántar y sobre todo sobre el dios de los báculos, en 2021 se empezaron a procesar solicitudes que están pidiendo que la estela sea regresada a la región de Ancash y al sitio arqueológico del Chavín de Huántar, donde pues originalmente estaba esta estela. Y si algo he aprendido yo entrevistando y trabajando con comunidades indígenas sobre este tipo de artefactos arqueológicos, es que a ellos no les gusta mucho, y a las comunidades no les gusta mucho que estén en museos. Ellos prefieren que estén en los lugares donde se encontraron, porque servían un propósito espiritual muy importante para equilibrar, para honrar diferentes seres, para hacer pagamentos, y simplemente para generar una especie de balance dentro de las regiones donde este tipo de objetos tan sagrados fueron encontrados. Entonces me parece que sería no solamente un acto simbólico muy bonito, sino muy importante seguramente para los ancestros de ese territorio, que esta estela tan importante que ha sobrevivido a terremotos, ha sobrevivido a ataques y a guerras, que ha sobrevivido como también al desconocimiento de todo lo que se perdió, pues que pueda regresar sana y salva al lugar donde alguna vez pues fue un objeto muy sagrado. Bueno, eso fue todo para esta visita a conocer el dios de los báculos. Esperemos que les haya gustado. En lo personal nos vamos con muchas preguntas todavía sobre este lugar y sobre esta estela. Y los invitamos a dejarnos también sus comentarios, sus preguntas, qué cosas pensaron sobre esta reflexión, sobre este lugar. Están invitados a escribirlo acá en los comentarios. Así es, también si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a hacerlo, también a dejarnos un me gusta si les gusta este tipo de contenido, porque también nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Adiós.